Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar del mundo que usted me esté mirando hoy. Bien, mis amigos, pues una vez más le doy a usted aquí la bienvenida a este su canal, El Palenque del Cimarrón. Hoy, un poco continuando con lo que conversábamos ayer y dando nuevas informaciones. Y abriendo como preámbulo, pues quiero decirle que hoy jueves ya tenemos papa. Y bueno, hoy fue elegido en el Vaticano el pontífice número 261, el cardenal Robert Privoux, bueno, de origen estadounidense. Esperando, y lo digo así con total, vamos a decir, con total esperanza, de que este papa, por ser un papa estadounidense, pueda hoy traer arreglos a los conflictos que hoy envuelven y azotan al mundo. ¿Y por qué? Pues bueno, hoy sabemos que el mundo se vuelve en guerras, pero también hay guerras genocidas, criminales, como la que comete Israel contra Palestina, contra la Franja de Gaza. Y sabemos que es una guerra, podemos llamarla así, es un holocausto lo que hoy comete el gobierno israelí de Netanyahu y el ejército israelí contra la población palestina, en especial contra la Franja de Gaza, que ya no hay estructura ninguna, arrasada totalmente contra una población inocente e indefensa, donde se bombardean escuelas y hospitales, escuelas con niños, y que hoy el mundo, y digo el mundo no así, los gobiernos del mundo, de Estados Unidos, Europa, en complicidad con Israel, se mantienen callados ante este criminal genocidio que es lo que se comete hoy contra la población palestina. Es un crimen de lesa humanidad. Es condenado, es sancionado por tribunales internacionales y por leyes y tratados internacionales. No podemos estar callados ni en silencio, esperando ahora que con este Papa pueda venir un arreglo y pueda parar este horrible y abominable crimen que se comete en la Franja de Gaza. Bien, mis hermanos, también tenemos que hablar de la guerra que hoy se lleva a cabo entre Ucrania y Rusia y lo que ha llevado a pérdidas humanas y también a la infraestructura, por cómo no, de estos ambos países, y que hoy Europa y la OTAN alientan cada vez más a Ucrania a que siga adelante con esta guerra sin meditar, sin razonar y sin pensar los daños que pueden traer no solamente para ambos países, sino para el planeta. Pues hoy sabemos que Rusia es una potencia mundial que tiene armas nucleares y están empujando a una tercera guerra mundial, con armar cada día más a Ucrania, a provocar el hecho de que dispare también el gobierno ruso misiles, y esto podría llegar a dañar al mundo y el sistema global. También hoy sabemos que existe otra guerra que ha comenzado entre India y Pakistán por la Cachemira, y sabemos que también se están usando armas potentes. Ambos países tienen el arma nuclear. Hoy también se corre peligro aquí, pero hoy sabemos que el mundo también está azotado por un gobierno loco, de un esquizofrénico, y que, por qué no decirlo así, que es el diabólico de Donald Trump, que desde que llegó al gobierno de la Casa Blanca no ha hecho más que entrar en conflictos económicos con las naciones del mundo, en especial con China. Lo había hecho con México, lo ha hecho con Canadá, lo ha hecho con Dinamarca y lo ha hecho con Europa.
también ha querido apropiarse del canal de Panamá. Y todos sabemos el peligro que hoy trae este gobierno para el mundo. Para nadie ni es secreto, y no podemos olvidar que Trump es un loco que no tiene medida, que hoy piensa una cosa y mañana otra. Y bueno, tanto es así que lleva la economía de Estados Unidos en picada ya casi a una recesión. Y sabemos en el malestar que hay dentro de los propios republicanos y trumpistas hoy por esta actitud alocada, necia y, por qué no, estúpida que lleva Donald Trump. Esperando que este nuevo Papa haga entenderlo de que tiene que cambiar su política para una mejoría de la vida dentro de Estados Unidos y hacia el mundo. Bien, mis hermanos, hasta aquí un preámbulo de lo que es la llegada del nuevo Papa y que cómo se está comportando el mundo. Pero bueno, ayer hablamos de amigos y enemigos, hoy voy a hablar de algo más fuerte. Como todos sabemos, y hemos hablado y hablado y hablado, y es como llover sobre mojado, la política que ha mantenido durante más de 65 años el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde 1959. Y para nadie es un secreto que cada vez más el bloqueo es más férreo, es más criminal y hace mucho más daño al pueblo de Cuba, a la familia cubana y a la economía cubana. Y que todos sabemos que se han incrementado nuevas medidas como aquella 243 cuando Cuba atravesaba por la COVID, y que sabemos que ahora, para dañar, también incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo hace que algunos países pues no puedan negociar ni comerciar con Cuba, ni hacerle préstamos, porque Estados Unidos ha creado esta lista para perjudicar a algunos países, incluyendo Cuba. Bueno, pero esto no lo es todo. Hoy sabemos la política que llevan algunos cubanos, y que yo le he puesto aquí las tiñosas mercenarias, lamebotas y lameanos, que desde Estados Unidos se prestan para hacer campaña contra Cuba. Y para nadie fue un secreto que el desfile del 1 de mayo le dio una mirada diferente a Cuba, al mundo, porque el mundo estuvo observando cómo se realizó el 1 de mayo a Cuba, cómo vinieron invitados de varios países y hubo paz, tranquilidad, y no era lo que ellos querían. Ellos querían que el 1 de mayo se volviera a convertir en un 11 de julio. Lo que no fue así. Fue una fiesta, como estamos acostumbrados los cubanos, donde todo el mundo desfiló, donde después la gente se fue a festejar, donde la gente se fue a celebrar, porque no solamente era el día del proletariado y de los trabajadores cubanos, sino también era una fiesta y un desfile de reafirmación del pueblo de Cuba con su revolución. Y esto, por supuesto, que dolió mucho, mucho. Tanto que dolió que provocó la ira de estos enemigos y de estas silvestiñosas dentro del sur de la Florida, que empezaron a sacar su odio, a sacar todo eso que llevan por dentro, porque todos sabemos de dónde viene el odio y cómo lo transmiten a algunos cubanos que se encuentran en otros países que se prestan a las mismas campañas que estos. Y empezaron a decir que debían ya de quitar los viajes a Cuba desde los Estados Unidos y de Cuba a los Estados Unidos, que debía de terminar ya el envío de remesas a Cuba, que tenía que pararse ya el envío de la paquetería a Cuba, en la cual traen alimentos, medicamentos y de aseo, y ellos saben que es una ayuda en un momento difícil que atraviesa la economía cubana y el gobierno cubano con estas medidas, con estas sanciones y con un bloqueo más férreo y por la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y hablo aquí porque lo vuelvo a repetir todos los días. El motivo de este canal y su objetivo es la defensa de Cuba, la defensa de los cubanos,
y la defensa de la familia cubana. Este es un palenque que está contra todas esas medidas y sanciones en las cuales se han incluido a Cuba. Todo ese daño que se le quiera hacer a Cuba y todo ese daño que se le quiere hacer a los cubanos y a la familia cubana. Y por eso estaré aquí luchando. Pero quiero hacer una pequeña parada aquí, que se me olvidó de un inicio y no puedo dejar de pasar. Seguiremos hablando de eso. Le doy las gracias a todos los que se preocuparon en el día de ayer. Miren, me hicieron llorar. Me hicieron llorar. Créanme que por primera vez me sentí motivado porque vi las preocupaciones de muchos de ustedes. Me escribieron, me preguntaron, me dieron ánimo. Algunos me dijeron que no hablara eso más, que había quien se alegraba de eso. No fueron todos, pero fueron algunos. Pero yo les voy a decir algo. Como cubano digno, como cubano de verdad, a mí nadie me da un centavo, ni a mí nadie me dice qué tengo que decir, ni a mí nadie me llama. Es cierto que conversamos con grupos, que lo hacemos por live también, por TikTok, y lo hacemos por mis canales privados. Y yo agradezco mucho, mis hermanos, mis amigos y mis seguidores, yo le agradezco mucho ese gran apoyo que me han dado. Yo le agradezco mucho esos corazones que me regalan. Nadie sabe. Y yo no voy a publicarlo para mantenerlos a ustedes alejados de que alguien se la coja con ustedes. Pero gracias a todas esas personas que me regalan un corazón al privado, que me lo hacen en mis historias, que me lo hacen en mis publicaciones y que me lo hacen en TikTok. Gracias, porque es señal de que lo que estoy haciendo no es malo. Es señal que lo que estoy haciendo les llega. Es señal de agradecimiento por lo que digo o porque le informo. Y eso me motiva más a prepararme mejor y a traerle mejores likes y hacer mejores directos. A todos, gracias. De este humilde cubano, gracias. De verdad, me siento honrado y halagado por las preocupaciones de ustedes. No me imaginaba ese bombardeo que me hicieron ayer y que me hizo sentir también y que me sacara lágrimas. Bueno, seguimos, pero había que decirlo. Bien, mis hermanos, pues por eso ayer decía que si amigos o enemigos, porque cuando usted migra, usted no puede sentirse enemigo de su patria, enemigo de su tierra, enemigo de su gente, enemigo de su familia. No podemos prestarnos a las campañas que desde el exterior realizan algunos bien pagados y otros que cobran miseria, cuando esos que cogen el buen pago se lo esconden y solamente le dan limosnas para que ataquen a Cuba. Un cubano digno no ataca a su país. Un cubano digno propone, dice, trata de buscar soluciones, pero las soluciones no es ni la anexión ni llevar un sistema como el que Estados Unidos quiere decirle a Cuba que tiene que hacer. Hoy sabemos que en el mundo muchos pueblos se levantan contra los Estados Unidos, porque hoy nos hemos dado cuenta que Estados Unidos utiliza y después abandona. Ahí tienen el caso, el tristemente caso de Chocolate, cómo está preso ahora, cómo lo utilizaron, cómo hablaba tan mal de Cuba, todo lo que hizo para atacar a Cuba, y como el propio Otaola, después de defenderlo cuando sacó algunas lágrimas, ahora dice que se pudra y que lo deporte. Ahí tienen el caso de que estas sirven tiñosas podridas, lo único que hacen es utilizarlo a usted, cubano que está en el exterior. Utilizarlo. Y el día que usted no le sirve, lo desechan con una porquería, con un excremento, con un papel sucio pasado por el ano, embarrado en lo que usted sabe.
Esa es la política de los enemigos de Cuba. Cuando usted no sirve, adiós Lola. Mientras a usted le sirve, a usted lo están utilizando. Y mire, le voy a poner un ejemplo que escuchaba en la mañana de hoy. Fíjate si es indigno que hay un periodista de esos dependientes, vamos a decir así, no independiente, dependiente, que está preso en prisiones cubanas. Y su mamá acabó de fallecer. Y como cubano, no puedo sentirme alegre por el fallecimiento de una madre que debe haberse sentido muy triste por tener a su hijo querido preso y haber muerto sola allí sin la compañía de ese hijo. Pero quiero decir algo. El gobierno de Cuba le dio un pase a ese preso para que fuera a despedir y para que fuera a llevar hasta su última morada a su mamá. Y voy a hablar de las palabras que dijo Otaola, que el gobierno de Cuba había matado a su madre. Miren, mis hermanos, cuando nosotros cometemos delitos y sabemos que en un país hay leyes y la violamos, a lo que estamos expuestos. Así dice la Constitución de la República de Cuba. Dice clarito que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Y con esto quiero hacer un llamado. En todos los países hay leyes. Leyes que aprueba el país para proteger su sistema. Y usted no puede violar ningún país, ni yo aquí puedo violar la ley. Si hay una ley establecida, tengo que respetarla. Creerme que porque hay un grupo de personas que diga que hay una dictadura, yo puedo violar las leyes que están apoyadas en la Constitución. Usted sabe que no solamente viola la ley, sino que usted está violando la Constitución de ese lugar. Por lo tanto, usted está cometiendo un delito que es sancionado y que tendrá que cumplir en una prisión. Sea cual sea el país. Si tiene leyes y usted las viola, sabe que usted va a cumplirlas. El gobierno no tiene la culpa que usted viole. Usted que quiere violarla. Usted quiere pasar por encima de esa ley. Y usted quiere seguir las campañas de odio que le están imponiendo desde el frente, desde el norte brutal. Y que ninguno de esos que están ahí vienen a hacer lo que usted está haciendo aquí. Y ninguno de esos que está allí enfrente en el norte brutal se va a comer lo que usted va a comer ni va a ir a prisión por usted. Entonces usted le hace el juego. Y por supuesto que el más perjudicado es usted por hacerle juego a las campañas que vienen del norte, que vienen de Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, hay que ser claro, hay que ser inteligente y convincente de que cuando vayamos a hacer algo, meditemos y pensemos si lo que estamos haciendo viola las leyes establecidas en el Código Penal y en la Constitución de ese país. Constitución aprobada por un alto por ciento. Pero si usted se quiere hacer el más macho que cualquiera, el más hombre que cualquiera, el más león que cualquiera, el que más ruge que cualquiera, usted hace lo que no debe hacer, provocando que lo que usted ha hecho ha violado las leyes y son sancionados. A veces se la dejan correr, pero ya llega el momento que le dicen, no papá, para acá, porque no respetas, sigues en lo mismo, creyendo que los de enfrente te van a celebrar la gracia. Al final, mira Chocolate. Mira Chocolate. Preso en los Estados Unidos, tratado como un perro, porque de nada ha servido toda esa campaña. Y ahora una guerra entre el otro que quiere hacerse el samurái. Todos son los mismos. Todo es lo mismo. Mochipluma nada más. Porque ese que se hace el samurái no viene a Cuba, ni alardea aquí, como alardea allá. Es un mochipluma. Mochipluma. Y hoy lo que estamos viviendo, como yo decía ayer, es una guerra
de cacería de brujas dentro de los Estados Unidos, que tanto acusaron a Cuba de cacería de brujas, que tanto acusaron a Cuba de haber chivatería, de tanto acusaron a Cuba de represión, y hoy la represión, la cacería de brujas y la chivatería está en el sur de la Florida, está dentro de los Estados Unidos, entre cubanos, que quede claro, entre cubanos y algunos venezolanos. Pero donde se ve más sucio entre cubanos, lo que tú no ves aquí en Canadá, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, lo estás viendo vivir en el sur de la Florida. Es asqueroso. Usted oye, y yo que no lo veo directo, sino a través de otro canal que pone pequeños pedacitos, y cada vez que veo en la forma de que se expresa Alexander Otaola, la tiñosa mayor del rancho, la tiñosa pedófila mayor del rancho, me da asco. Y quiero que la vean. Él se vuelve un nervio. Y de verdad, mis hermanos, que me da asco. Todo lo que dice es mentira, todo lo tergiversa. Trata de enredar y envolver a los sonsos, a los analfabetos, a los burros. Porque el que ha estudiado, el que conoce, bueno, si tú te prestas es porque tú quieres ser igual que él. Pero nadie dice ni tiene el valor de decir cuánto daño hace el bloqueo. Nadie dice ni tiene el valor de decir cuánto daño hace incluir a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo. Pero nadie dice ni tiene el valor de decir que Estados Unidos es el país que más acciones de sabotaje y terrorismo ha planificado, ha realizado y ha financiado contra Cuba. Nadie dice. Entonces aparece un tal Nilo comentando un crimen y habla de los crímenes de Estados Unidos, pero él no dice que es una sociedad enferma, que hoy no hay amor y por eso se cometen tantos crímenes. Pero cuando se cometen en Cuba, como el que se cometió hace poco, o el que cometió hace poco, que ya está preso, un chofer borracho, destruyendo un ómnibus de turismo, que le van a aplicar porque se va a acordar hasta del momento en que salió a la calle ese día. Porque ya tiene pasmada la borrachera. Ahí donde usted se da cuenta que esa persona que cometió ese delito ni debió estar manejando, ni debió estar arriba de ese camión. Porque lo que hizo no tiene perdón. Daño a la propiedad social. Daño a un ómnibus de turismo que busca finanzas para Cuba, con un transporte también estatal. Daño a la propiedad estatal doble. Y 2 veces volvió hacia adelante y hacia atrás. Entonces, usted me va a decir que eso es un preso político. Usted me va a decir que ese preso de conciencia, ese es un vulgar delincuente, un alcohólico, un borracho, que lo que hizo fue dañar una propiedad estatal o social. Y mañana Otaola está enarbolando la bandera de que ese preso político. ¿Qué hubiera pasado si ahí en esa guagua hubiera estado un niño y hubiera provocado heridas o lesiones o la muerte? Nadie dice nada. Pero estaba la calle llena y si ese camión en vez de ir hacia la guagua se desvía y hubiera alcanzado personas, eso lo provoca el odio. Eso lo provoca el malestar de esa persona, pero que viene también inculcado, porque ya hoy se está pidiendo a la gente que cuando vaya a reclamar actúe agresivamente para luego decir que nuestro país
es un país sin leyes, sin control y sin nada. Porque después que meten presos, entonces vienen los que dicen que estos son inocentes, que estos son presos políticos. Político. Estaba haciendo algo político o estaba destruyendo una propiedad social, una propiedad estatal. Entonces, cuando usted ve todos los días, accidentalmente que se lo ponen allí, a este reportando un crimen y le da la connotación de que en Cuba, cuando en Cuba hay un crimen, en Estados Unidos hay 10.000. Asaltos, accidentes, violaciones, disparos, como hace poco, niños que son violados su derecho, como lo he expuesto, esposados de 7 años, pero Nilo busca la connotación para buscar dinero fácil. Estos son los enemigos de Cuba, los que no podrán entrar a Cuba, porque las leyes de Cuba sancionan estas mentiras, Nilo. Tú puedes reportar un crimen, como tú lo reportas en Estados Unidos, que tú no dices por qué ocurre en Estados Unidos, porque tú no tienes valor. Tú no tienes lo que tienen los varones. Pues los tuyos son tan chiquiticos que tú nada más que tienes ese valor chiquitico para cacarear desde ahí contra Cuba. Y por eso yo pido que compartan. Compartan. Porque en realidad a uno le duele y le molesta ver estas personas hablando tan fácil de Cuba y no tienen la valentía de que cuando reportan de un crimen de Estados Unidos no dicen el porqué. Cuando un hombre mata y cae a tiro o hay algo que coge un arma y dispara en un centro escolar, un centro comercial o en una gasolinera o en el medio, no tiene valor de decir, porque aquí se venden armas para matar. Porque cualquiera tiene un arma para matar. Porque en una sociedad donde no le interesa la vida, lo que le interesa es el consumo, la venta, el negocio. Y eso es lo que nos quieren imponer a nosotros. Claro, hoy en estos momentos, como está la economía, hay personas que reaccionan creyendo que lo están haciendo bien, oyendo lo que se dice desde allá. Y actúan con odio. Y lo que hacen es hacer daño para resaltar que lo que sucede en Cuba, que eso que él hizo lo hace por lo que sucede en Cuba. Bien, mis hermanos, hasta aquí una pequeña explicación y terminando con lo que decía ayer, nosotros los cubanos, tanto de dentro como de afuera, tenemos que luchar por Cuba, porque Cuba cada vez sea mejor, pero tenemos que entender que hoy existe una guerra total contra Cuba a tratar de derrocar un gobierno y a tratar de imponer lo que hoy le están imponiendo a América y al mundo. Si mañana hay un gobierno, le diré a ustedes que si vienen esos odiadores para ese gobierno, la carnicería será sata, desastrosa, porque me dan gente con el deseo de matar a todo lo que huela socialista, a todo lo que huela revolución, porque ese es el odio que se está guardando allí para desatar una carnicería y una persecución como la que se está haciendo hoy solapadamente, pero la que se haga mañana, si hay un sistema diferente en Cuba, será acabar con todo lo que olió a revolución y a socialismo. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por sus preocupaciones. Una vez más, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a la América Latina y que Dios bendiga a una América unida. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.